Señoras, señores, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos al Tablero Dominical. Es un placer estar en el aire con esta emisión de Mega TV, pensada para mirar el tablero de lo político, lo social y lo económico, brindándonos un tiempo un poco más generoso para poder referir detalles que hacen al fondo de la cuestión o a la comprensión acabada de las cosas sobre las que queremos dialogar, porque nos parecen relevantes para la comunidad paraguaya en su conjunto, sea ella la de quienes vivimos dentro del territorio patrio o para quienes nos miran a través del streaming, a través de las aplicaciones y llevan al Paraguay en el corazón. A todos, a todas un saludo afectuoso y agradecido por la sintonía. Domingo muy caluroso de un fin de semana que prometía calores infernales y lluvias apocalípticas. Parcialmente ha sucedido. Creo que entre el viernes de tarde o el sábado hubo alguna precipitación importante con daño material, también de cuantía en ciertos sitios del interior, pero esa masividad y, ese escenario de las aguas llevándose todo por delante, al parecer el Apocalipsis Now se va a trasladar a la mitad de la semana que hoy empieza, con la perspectiva de que se registren marcas mercuriales absolutamente inéditas. Así que algo está cambiando muy fuertemente en los patrones de comportamiento climático. Vamos a hablar seguramente en algún momento con nuestros amigos de la Dirección de Meteorología, porque aquí ya estamos sacando del placar las bufandas y la ropita de media estación, como decían las abuelitas, asoleando las prendas para sacarle el olor a naftalina, esperando el otoño, y sin embargo vamos a tener calores mucho más importantes que los que hemos tenido en verano. Así que el clima incide, amigos, de una manera brutal. A veces nosotros que tenemos la suerte de desarrollar tareas que se hacen bajo techo y por condiciones y, no sé, asuntos de carácter tecnológico, tenemos que trabajar bajo ciertas temperaturas promedio, 17, 18, 19 grados, la noche eterna del estudio de la televisión, siempre bien refrigerado. Nos cuesta un poquito ponernos en los maltrechos zapatos del albañil, por ejemplo, ¿verdad? Digo maltrechos zapatos por ese dicho guaraní que dice, iba y venio albañil zapatubi. Bueno, de por ahí los albañiles 2024 ya visten mejores calzados, pero de lo que no se pueden salvar es de los calores inclementes. ¿Bajo qué condiciones trabajan o qué temperaturas resisten estos trabajadores que trabajan a la intemperie mayormente? Las personas que están en los mercados de venta de primicias hortigranjeras, que a veces apenas pueden pagar por un modesto metro cuadrado en algún mercado municipal, también trabajando a cielo abierto. Estas condiciones meteorológicas son en realidad inclementes. Y bueno, entraremos en el territorio de la culpa, de nuestras propias cobardías ciudadanas, que cedimos demasiado a las grandes corporaciones que han cambiado el mapa de este Paraguay arborescente, de este Paraguay verde desde el cielo, que cada vez se pinta de otros colores por negocios agrícolas cuya extensión va cambiando la forma de nuestra protección vegetal y nos somete a estos calores. Por supuesto, ellos tienen un discurso muy bien pactado entre las grandes corporaciones del agribusiness para echarle la culpa del cambio climático a alguien más. Pero aquí lo sentimos y lo sentimos cada vez más. Bueno, esta es una noche, amigos, este es un fin de semana que está marcado por un evento político mayor, que es el que se concretó en la mañana de ayer. La convención ordinaria del partido de gobierno, el Partido Colorado, el partido gobernado por Horacio Cartes, que hace tiempo que venimos trabajando en la observación y en el comentario de
de que Cartes tiene en su residencia de la Avenida España y General Garay, un poder ejecutivo paralelo, y hace demostraciones de poder que ni Santipeña. Ayer de vuelta hubo demostraciones de poder porque prácticamente fuera de unos pocos ministros, algunos que tienen, digamos, limitaciones estatutarias para participar de actos políticos y unos pocos que no son de adscripción colorada, el resto de los ministros estuvo ahí. Hasta hubo homologación de uniforme para que se los diferencie del resto de los mortales. Este tipo de disciplina ministerial no la logra ni el propio presidente Peña, así que no es metáfora lo del Ejecutivo paralelo, hablando de Horacio Cartes. Pero no vamos a detenernos en ese aspecto, vamos a abrir los oídos y aguzar la inteligencia para escuchar a nuestros interlocutores que nos darán una explicación de aquello que aparentemente está unos metros más allá de la superficie de lo que parece haber sido una convención de mero protocolo donde no se habló de reescribir la Biblia. Sin embargo, hablando de los colorados, es hablar de las conspiraciones y de la letra chica o del pasar en limpio los borradores a ver qué surge de ahí. Así que esta noche vamos a hacer el intento de hablar con calificados interlocutores que nos expliquen y nos revelen eventualmente esos entrepaños de la política. Pero volvamos a las ciencias meteorológicas y a esta perspectiva de que empieza una semana que va a llevarnos a experimentar calores extremos. Vamos a hablar con el profesor Eduardo Mingo de la Dirección de Meteorología. Eduardo, buenas noches. Muy buenas noches, Quique. Buenas noches a esa amable teleaudiencia. Un gusto, al orden. Eduardo, hemos observado boletines meteorológicos especiales que hablan de la posibilidad de muy altas temperaturas a mitad de la semana próxima. Sí, así es. En realidad ya con una predominancia, o sea, el calor predominante este fin de semana, y se acentúa especialmente a partir de la mitad de la semana que está empezando. ¿Hay algo que acopla, parece? Te escuchamos, hola. Eduardo, te escuchamos. Sí, ya, bueno, disculpen. ¿Eduardo? Sí, estamos con la persistencia. Hola. A ver, prácticamente no lo estoy escuchando. Alguna dificultad tenemos con el audio. Hola. Ahí sí, con un pequeño eco, Eduardo, pero queremos seguir escuchándote con mucha atención porque siempre hay alguien al que las cuestiones climáticas le son no tan anecdóticas como a nosotros que vivimos permanentemente en aire acondicionado. Hay gente que tiene que prever actividades al aire libre, traslados, movimentación de mercaderías perecederas y los factores climáticos son muy importantes. ¿Podrías darnos detalles, por favor? Sí, así es, Quique. Estamos ya en contacto con otras instituciones también del Estado, ¿verdad? La ANDE misma. Recuerden que hay picos así de consumo justamente para poder lidiar con el contraste térmico, vamos a decir. Y a partir de, como ya está presente el calor, pero a partir de la mitad de semana para adelante aparentemente se acentúa. Estamos hablando de máximas inclusive en el orden de 42, 43 grados en nuestro Chaco, y no se olviden que eso también tiene un ribete importante, el hecho de la sensación térmica, ¿verdad? Eso entonces va a hacer que se dispare todo eso, lo que estamos hablando de calores importantes. Entonces, Eduardo, temperaturas que superarían los 40 grados. Sí, señor, así es, rondando en ese orden en principio y después superando ese valor, hasta 43 inclusive en nuestro Chaco. ¿Alguna geolocalización posible o va a ser un fenómeno extendido? Va a ser un fenómeno extendido prácticamente a toda la región. Los otros servicios meteorológicos también están atentos a ello, ¿verdad?
43 grados de temperatura. ¿Se va a tratar, Eduardo, de que tenemos la expectativa de una marca mercurial récord? Sí, es muy probable para un día al menos suele suceder esto, y que recuerdan eso por favor, ¿verdad? El histórico de el 14 de marzo, por decir así, vamos a verificar todos los 14 de marzo y de repente podemos tener históricos. Bueno, ahí nada más al pie, una semanita antes del ingreso formal del otoño. Eduardo, muchas gracias por esta información y ojalá y que no se sientan ustedes, queridos y apreciados y tan útiles amigos, no se sientan heridos en el ego, pero ojalá la pifien gigante y tengamos una semana fresquita por alguna razón que después nos van a explicar, porque esto de que el miércoles, jueves, martes, miércoles tendremos 43 grados de temperatura es un temible pronóstico. Muchas gracias, Eduardo. Al contrario, gracias a ustedes, Quique, y bueno, esperamos la Semana Santa tal vez de repente un poco más fresca. Vamos a ver qué tal, qué novedades tenemos por allí. Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología. Bueno, amigos queridos, hay lo que tenemos para analizar en política es una especie de cena gourmet, de esas cenas de las galas de embajadas, de las embajadas orientales, por ejemplo, que nos hacen sentar en mesas muy lujosas para degustar menús de 7, 9 y 11 pasos. Bueno, porque son demasiados ingredientes y demasiados componentes y la correlación entre ellos es muy sensible y es muy sutil también en algunos casos. Recuerden que venían bastante embalados los amigos del sector cartista del Partido Colorado, que son prácticamente un partido segregado que está dominando el poder y que lo ejerce muy agresivamente. Y vinieron montados sobre la ola de la idea de que hay que hacer modificaciones al texto constitucional después de la descomunal metida de pata del hambre cero en las escuelas, del que hoy nadie quiere hablar, del que hoy nadie puede dar una explicación suficiente de para qué, puedo decirlo, para qué carajos salieron a anunciar algo a 12 días, 15 días, 20 días del arranque del ciclo lectivo 2024 de la educación escolar básica en el ámbito público, de la educación pública en general del ciclo 2024, como diciendo, vamos a capear esta tormenta de la escasez, del déficit, del mal uso, de la corrupción en el uso de los fondos destinados a los alimentos, de los sobreprecios, en fin, todo lo que estaba mal lo vamos a hacer bien. Todavía nadie nos contó en este gobierno y en este entorno de gobierno en el que se cuentan cosas muy escabrosas y nadie se sonroja por eso y se asume la normalidad con la cual brutalizan la realidad porque se le antojó. Caso Katia González, que no tiene ninguna explicación lógica más allá de un ejercicio de brutalidad, de que nosotros podemos hacer eso y lo vamos a hacer porque nosotros podemos hacer. ¿Qué utilidad práctica tiene? Ninguna. ¿Qué desventaja puede traer? Muchas, pero no nos importa. Nosotros, los colorados mandan con exceso, los cartistas mandamos con más exceso. Así que la vamos a sacar como una cucaracha a Katia González. ¿Y por qué podemos? ¿Y por qué? Y porque podemos. Ok. Bueno, estos amigazos no nos explican qué caranchos les pasó para haber salido con toda pompa y circunstancia a lanzar el plan hambre cero en las escuelas, que finalmente había sido, es para ajustarlo para febrero del año 2025. Y luego la versión que uno quiera comprar. 1.0, 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, hay versiones para todos los gustos.
Recuerden que al principio el presidente Peña dijo, en su muy prolijo discurso, que basados en un estudio de la Contraloría General de la República, encontraron que había una descalificante ineficiencia y o corrupción en el uso de los fondos destinados a la alimentación escolar, al grado de que se materializaba el 5% de esas capacidades financieras y luego, al anunciar que el Ejecutivo iba a centralizar esas capacidades económicas para crear una revolución en la alimentación escolar, lo que se deducía de ello es que los municipios y gobernaciones que venían manejando la merienda del almuerzo escolar eran los que se habían comido, devorado, robado, coimeado el 95% de los ingresos, destinando un escuálido 5% al asunto. Ok. ¿Qué dinero? El dinero de los fondos de compensación que la Binacional Itaipú otorga al Estado paraguayo por el uso de los excedentes energéticos de Paraguay que son comprados por el Brasil. 240 millones de dólares año. Ok. Ese era el monto a administrar y redirigir, en parte, para hambre cero en las escuelas. La primera alerta vino del propio sector Itaipú barra Ande, que dijo, cuidado, 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 cuidado. 240 era ya por el 2012, 2013. Esa es una cifra decreciente, porque mientras más utiliza Paraguay su cupo de energía, menos excedentes tiene para venderle a Brasil. A menor venta de excedentes, menor pago de compensaciones. Hoy ya estamos en 100 y pico millones nomás, amigos. Ok, ya no eran 240, eran 100 y pico. Y en la versión 1.3, ya chupé, el ministro Ramírez, que también tiene cara para decir absolutamente cualquier cosa y no sonrojarse, confesó que en realidad el dinero necesario para un programa de alimentación escolar suficiente, eficiente, impactante, capaz de generar un cambio en la nutrición escolar y subsiguientemente en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos mejor alimentados, dijo, bueno, en realidad lo que necesitamos son como unos 600. Es decir, que no era no más que del 100% de los 240 millones, que no eran tales, sino era menos, el 5% nomás se usaba y el resto se malgastaba, y que con gastar bien ese 95% restante o achicando el margen de error barra corrupción, iba a ser, llovería la comida para los niños. Bueno, había sido, con el 100% no se alcanzaba un tercio como mucho. Bueno, después vino la reacción de los intendentes. ¿Recuerdan? La peregrinación de los intendentes, las amenazas de los intendentes, los paros de los intendentes, algunos de los cuales lograron sentarse con el presidente Peña. Y no solamente recuperaron los montos, sino que salieron con más. Y no contentos con el mea culpa del presidente de la República, que dijo que se equivocó y pidió disculpas y que no tenía problemas en pedir disculpas, los muchachos dijeron, che, impuesto inmobiliario, presidente, nosotros vamos a salir en paz de acá, vamos a levantarnos y vamos a colocarnos a tus costados y vamos a sacar una linda foto sonriente si es que el 100% del impuesto inmobiliario se queda en los municipios. Y ahí salió la idea de que para hacerlo había que modificar el texto constitucional. Bueno, después vino la otra parte del descalabro porque empezaron las clases en la educación pública. Y es tal el estado de desconcierto en gobiernos municipales y departamentales que nadie está contratando merienda escolar. O sea, hambre cero pasó a ser nutrición cero, alimentación escolar cero.
Porque hay municipios que dicen, caramba, me dijeron que no contrate. Y además, si yo contrato, es muy poco lo que puedo contratar. Yo puedo contratar para 2 meses. Así que, amigos, si el año pasado o los años anteriores la alimentación en las escuelas estuvo mal, ahora está peor. Porque además ni siquiera quieren hablar del asunto, porque es tal puedo decir otra mala palabra, tal el quilombo que armaron, que ya no saben ni por dónde coser, surcir, bordar y remendar el discurso para que algo se entienda de hambre cero en las escuelas. Hoy, en las escuelas públicas de Paraguay hay una pauperidad mayor por obra de una acción directa del gobierno del señor Peña, que salió con bombos y platillos a explicar este disparate del que se tuvo que apear una semana después y del que no tiene ningún control de aquí en adelante. Como decía Joan Manuel Serrat, estamos en las manos de unos locos con carné. Hacemos una pausa, amigos, y regresamos en instantes. Políticos del Paraguay están convencidos de que hay que convencer contundentemente a sus correligionarios convencionales. Convengamos que si no convidan confites, confesiones, cóncavos y convexos, los correlís no van a converger en masa para convalidar concisa y concretamente lo que los convencionales convocantes concertaron con antelación. Connotados concertistas con canciones conocidas concitan el entusiasmo consonante de los conciudadanos convencionales, cuyo objetivo es congraciarse por el consabido condominio de Coñande Coimacuera, ñande Nepo Baby Cuera, te voy a decirte. Conmoción, correligionarios, conmoción, pero al contado y con comisión. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Gracias, Jennifer. Estás con las consonancias y con la contundencia periodística que la caracteriza a nuestra Nepo Baby reportera. Bueno, empezamos, amigos, esta exploración, este trabajo de hermenéutica de la Convención Colorada. Necesitamos hermeneutas del lenguaje cultural y político de Colorado para comprender lo que hay detrás de una convención que fue bastante aburridita en determinadas partes, ¿verdad? Muy de protocolo, muy de forma, pero es un partido que sabe jugar al ajedrez y que alguna pieza, alguna jugada maestra se habrá deslizado por ahí después de tanto esfuerzo. Bueno, el primer hermeneuta es colorado, es diputado nacional, es el diputado Mauricio Espíndola. Diputado, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un saludo para la audiencia. Diputado, querríamos contar con su interpretación. ¿Qué tenemos que entender los que miramos desde afuera la Convención Colorada? ¿Qué dejó? ¿Por dónde pasó? ¿Qué fue lo importante? ¿Qué fue lo interesante? ¿Es el contenido? ¿Es la forma? ¿Por dónde va? En primer lugar, fue una consecuencia de un diálogo entre los referentes más importantes que tienen hoy partidos. No lo estamos escuchando bien. Por favor, hagamos una nueva llamada a ver si la tecnología nos favorece. Mientras tanto, vamos a compartir precisamente uno de los pocos momentos donde ganó cierta sustancia la Convención Colorada. No fue el discurso de Peña, no fue el discurso de Cartes, no fue el discurso de Aliana,
ni los otros discursos o rendiciones de cuenta que se escucharon. Fue un dirigente colorado de Capital llamado Miguel Sosa. Vamos a ver y escuchar al señor Sosa, uno de los momentos así con un pico de presión arterial porque parecía que iba a ser el portavoz, que iba a abrir la caja de Pandora, que iba a cambiar completamente el clima de la convención. Señores convencionales de nuestro partido Colorado, primeramente, presidente, solicité un poco el uso de la palabra, porque este es el momento de entrar en debate, proponer los mejores cambios dentro del estatuto partidario. Hoy renovamos Tribunal Electoral Partidario, renovamos Tribunal de Conducta, pero sin antes, presidente y señores convencionales, solicito un 5 minutos para dar un poco el mensaje de gratitud al presidente del partido, mi amigo don Horacio, ahí te dice amigo porque endeña atender a Partido Colorado, me informa como convencional y presidente seccional de que usted atiende, presidente, 2 veces por semana el partido, bien importante lo mitad. Lleva a agradecerte, presidente, por tu trabajo. Y en ese sentido, señor presidente, solicitar el uso de la palabra. Este es el momento, como convencional, pedir la inclusión dentro del orden del día, de llevar en debate y en discusión, de que los convencionales tengan mayor participación activa dentro de sus comisiones seccionales. Solicitar, presidente, que incluimos por mayoría de los convencionales que tenga voz y voto, ampliar dentro de la comisión seccional para que los convencionales sean partícipes, puedan ser vicepresidentes de sus respectivos seccionales. Por otro lado, presidente, quiero agradecer al compañero Santi por su buena gestión dentro del gobierno. Hace un año con Santi recorríamos la capital, vendíamos esperanza, pero hoy Santi sos gobierno. Tenemos que importante, señor presidente, como convencional, quiero solicitarte, presidente, que baje una línea política a tus colaboradores, ministros y presidentes de ente, que les reciba a los convencionales y presidentes seccionales. Está lo vitante y seis, vea. Yo hago llegar ese mensaje, presidente, y 100% acompañamiento a tu gobierno. Y por último, los políticos tenemos que asentar postura y tener carácter. Lo mitad que yo oye jangua, a nivel que yo lo mitad, la belleza pelleruré uso de palabras. Y decirle también que es importante llevar adelante la discusión de una constituyente más adelante, de reformar la Constitución Nacional. Entonces, presidente, quiero solicitar la inclusión dentro del orden del día, de que tratemos y ponemos a consideración y que sean aprobados para los que, señores convencionales, sean parte de la comisión de sus respectivos seccionales. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, este fue uno de los momentos así de mayor vigor y de fuerza de respuesta, digamos, canto y respuesta, ¿verdad? En el escenario el solista y abajo el coro, solista y coro se complementaron muy bien cuando el señor dijo que los convencionales tengan potestades dentro de sus seccionales, que sean prácticamente vicepresidentes. Por otro lado, le dijo a Peña Andeco Yaremandama, ay, queremos pedirte que le bajes una línea política a tus ministros, directores de entes y compañías, que le reciban a los compañeros convencionales y presidentes seccionales. Nada fuera de lugar dentro de la cultura colorada de ocupación de espacios en la función pública. Y luego habló de que en algún momento sería interesante
hablar de una constituyente para reformar la Constitución, asunto del cual juraron las autoridades partidarias no hablar, pero vino de la boca de un convencional que estaba en la libertad de decir lo que quisiera y además se animó así mismo diciendo ya que no debemos tener miedo para hablar. Ok, claves sueltas, anotaciones. El que va a darnos su interpretación es el diputado Mauricio Espínola. Diputado, retomamos la conversación, esperemos que con mejor audio y queremos escucharlo interpretar estos hechos, diputado. Gracias, Quique. Bueno, en primer lugar, nosotros hemos participado de esta convención. Nos representó a la disidencia del partido en el momento de la instalación de la convención. El convencional de capital del seccional número 13, Fernando Servín. Luego, una vez ya instalada la mesa directiva, quien presidió Tadeo Rojas, nuestro representante dentro de esa mesa que en representación de la disidencia fue el diputado Juan Maciel, quien estaba ocupando ese espacio. Hemos ocupado recibido sobre todo el llamado de la máxima autoridad de nuestro partido, la magna convención, porque consideramos de que la elección del Tribunal de Conducta y el Tribunal Electoral Partidario van a garantizar el futuro de nuestro partido. En primer lugar, valga la redundancia, para las futuras elecciones y una convivencia democrática. En el momento de nuestra participación que se dio como consecuencia del diálogo entre los referentes más importantes que tienen representación partidaria, consideramos criterios importantes que fueron la pluralidad, que vimos de que desde el inicio de nuestras conversaciones se dieron de manera orgánica. Por eso yo te decía que fue una conversación entre los referentes más importantes que tienen la representación partidaria. Ahora, diputado, es muy interesante esta operación previa de pacificación, de ofertas de una participación equitativa, no tan equitativa, pero abierta, en fin, que parece marcar un nuevo tono en el diálogo interpartidario, pero por supuesto, quienes ya tenemos un retrato bastante bien perfilado del señor Cartes, él no pareciera ser un hombre muy negociador, es un hombre de imponer, y pareciera que hay como una especie de permanente ejercicio de estímulo daña mandaba, tenemos una mayoría aplastante, haremos lo que queramos, qué sé yo. Yo recibo como un buen augurio esto que sucedió al interior de la familia colorada, que a veces es el paso más difícil, entenderse entre iguales, entenderse entre pares. Pero qué tan sincera y qué tan profunda es esta propuesta de pacificación y de integración. Y mira, como te decía, esto se dio como resultado del diálogo de representantes quienes han participado activamente para la victoria de la lista 1. Por eso te decía, de los referentes más importantes que tienen la representación partidaria. Yo creo que hemos cumplido como disidencia los objetivos que nos hemos planteado. Nosotros defendimos criterios de pluralidad y que los que vayan a ocupar espacios dentro de los tribunales sean personas honorables dentro de nuestro partido. Entonces, con mucho respeto, hemos atendido al llamado de la magna convención, estuvimos representados desde el momento de la instalación y dentro de la mesa directiva, y se han cumplido los objetivos concretos que han sido estos espacios tan importantes que, te vuelvo a repetir, van a garantizar las futuras elecciones y una convivencia democrática. Dicho sea de paso, espero de que con la conformación de estos nuevos tribunales, especialmente el de conducta, se dé lugar a que pueda volver un correligionario como por ejemplo el presidente seccional Gerardo Soria.
Entonces, son pasos, son diálogos que tenemos que transitar al interior de nuestro partido, aún en el disenso. Claro, a propósito de que lo menciona usted a Soria, diputado Espíndola, se dio un acto fallido un poco cómico, pero supongo que agridulce para el señor Soria, que como bien usted dice, ha sido electo presidente de seccional, pero por un mandato partidario ha dejado de pertenecer a las filas del partido. Sin embargo, recibió un telegrama colacionado de invitación a participar de la convención. Seguramente ha sido un error administrativo, ¿verdad? Pero que expresa un poquito ahí que el señor Soria está en una especie de limbo del cual eventualmente en nombre de la paz partidaria podría haber una reconsideración. Otra cuestión, diputado, el líder de bancada de Honor Colorado en el Senado, el diputado chaqueño Basilio Núñez, tuvo un momento de uso de palabra en el que insistió mucho en el tema de que entraron 23 senadores y ahora son 27, aludiendo a que le dieron una mano de pintura roja a Zenaida Delgado, a alias Chaqueñito, a Patrick Kemper y a Yaminal, y ahí llegan a 27, y si uno piensa también en el grupo de los 4 que fueron excluidos del PLRA ya oficialmente, pero que funcionalmente eran muy amigables con la agenda del cartismo en el Senado, ya los números se van a 31 y está bien sumar en la medida que uno tenga capacidad política y no incurra en una ilegalidad. Se puede discutir la moral, se puede hablar de lo electoral incluso, pero yo no creo que esa necesidad de ir sumando números sea meramente deportiva. El superar el umbral de los 30 votos de la mayoría calificada puede apuntar a una cuestión que parece estar en latencia en la agenda de Cartes y Peña, que es la cuestión de la reelección presidencial. Mira, nosotros hemos tenido como movimiento, como filosofía, como pensamiento, ya desde aquel atropello a la institucionalidad, nos encontraron en las calles porque consideramos de que en aquel momento no era la manera adecuada por la cual habría que buscar una reelección presidencial. Hoy vemos situaciones que se dieron en la convención, que yo no soy el indicado para opinar sobre una nueva modalidad que estamos viendo en la política nacional, la modalidad del transfugismo político, donde uno puede tener discusiones no institucionales, pero sí morales, por las cuales un parlamentario puede ser electo a través de un electorado que le exige o que le ha votado para un objetivo, pero que con el paso del tiempo, yo por supuesto que tengo que celebrar la apertura de mi partido a personas que quieran sumarse, pero esta es una situación preocupante para la oposición. Yo creo de que más allá del debate institucional, esto lleva un alto contenido moral. En cuanto a la reelección, nosotros tenemos sí una postura definida, te vuelvo a repetir, que creo que hemos sostenido coherentemente hasta el día de hoy y lo seguiremos sosteniendo. Diputado, muchísimas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Supongo que con el correr de los días, algunos hechos en concreto le darán un nuevo encuadre a esto y reimpulsará el deseo de seguir dialogando para comprender los signos de la política y para, desde donde cabe, generar una presión de opinión pública o de opinión editorial que interactúe también con los factores de la política. Muchísimas gracias, diputado. Muchas gracias, Quique, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, a ver, Antonio, usted me dirá, vamos a una pausa,
Hacemos un corte, perfecto. Luego tenemos un momento colorido de la Convención Colorada del pasado sábado, convención ordinaria del Partido Colorado, y ese momento tuvo la protagonista menos pensada, y algunos dirán con malicia, menos pensante. El momento de Yami Nal en la Convención Colorada, a vuelta de la pausa. Se inauguraba el monumental Puente Corpiño, también conocido como Puente Héroes del Chaco. La prensa francesa se hizo eco del asunto, hablando del Pont Citoyen et le Brassier paraguayen. Lo cierto es que Santi y su ballet fueron a correr y a hacer piruetas, a tirar cohetes y sacarse lindas fotos en el mismísimo puente del que habían dicho que costó más caro que tetas nuevas de amante francesa, precisamente. Más que la propia obra o más que la caradurez de hablar de puentes sobrefacturado para después ir a inaugurarlo como si nada, es digno de aplauso el festejo anticipado del 8M, que se materializó en la ingeniosa prenda de vestir guaí estrenada en la ocasión por más de 500 incautos correligionarios, que corrieron con una camiseta albirroja que lleva encima un corpiño en forma de puente. Homenaje simultáneo a un símbolo de la feminidad y a la cultura colorada de vivir colgados de las tetas del Estado. Para no decir que todo fue malo, la camiseta corpiño fue trending topic en ex Twitter. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Gracias Jennifer, pero me llama la atención en tu informe que justamente no presentaste la camiseta corpiño. Yo tengo unita por acá, no sé si... Voy a setear esto rápidamente para mirarlo con la ayuda de Marcelito. ¿Estás viendo un grupo de deportistas? Bueno, ahí se ve. Ahí se ve. Ahí está, en gran detalle, la camiseta corpiño. Como bien lo decía aquel tuit que era trending topic, mi primera chamba del que diseñó la camiseta. El puente parece un corpiño. Bueno, como decía Jennifer de la Cruz, un ejercicio de anticipación de lo que fue, de lo que sería luego la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Y ahora, volviendo al tema Héroes del Chaco, el colega Rolando Rodi levantó a su cuenta de Twitter este heroísmo del Chaco. Bueno. Usos creativos, amigos, para el puente Héroes del Chaco. Y durante el fin de semana que fluían y refluían a través de las redes las imágenes de las personas que se trasladaron hasta el puente y quedaron en ambas márgenes, estacionados en una calzada supongo que de vehículos estacionados de emergencia por desperfectos o por paradas imperativas, pero la gente hizo de esa calzada, de ese recurso del puente,
un espacio de estacionamiento para bajar con los amigos, para abrir la cajuela del auto, poner la música a todo volumen, llevar unas cuantas birras y mirar el río pasar. Se criticó mucho la cuestión, pero lo que hay debajo es la aguda escasez de espacios de esparcimiento y de conexión de la ciudadanía, puntos de encuentro de la ciudadanía. Aquí, digamos, hay un par de aficiones que no serán del gusto masivo de la gente, ¿verdad? Esta afición de chupar hasta morir y de poner música espantosa, peor que el reggaetón, para pasar esos momentos, pero son las razones que sacan a mucha gente a la calle, que buscan lugares donde encontrarse y no los tienen. No los tienen. Creo que muchos padres de familia, sobre todo los que tienen chicos de corta edad, sufren el detalle de que cuando deben salir, deben ir necesariamente a un sitio que les ofrece la calidad, la garantía, las facilidades y el ambiente agradable que necesitan, siempre y cuando consuman. Es decir, familias que van a un shopping, por ejemplo, lo que implica algún nivel de consumo para que los chicos tengan un momento de esparcimiento. Faltan espacios públicos y este tema de la creativa ocupación del flamante puente Héroes del Chaco es un síntoma más. No es solamente probablemente una transgresión a las reglas de tránsito, al uso correcto y prudente de estas vías de estacionamiento que están a un costado de cada trecho del puente, de ida y de vuelta, también expresan una necesidad que tiene la gente con respecto a espacios de encuentro. Cuando la producción me diga, entraremos en diálogo con nuestros entrevistados sobre el tema de la Convención Colorada. Espera un comprendido del control central, por favor. Ok. Bueno, a ver. Tenemos algunas cosas lindas para compartirles. Prometíamos a la protagonista menos pensada de la Convención Colorada, la polémica senadora Yami Nal, que desde su cuenta de Twitter había anticipado lo que finalmente se materializó en aquella mañana en un momento bizarro, pero de vibración colorada, de más de 400 personas que estaban ahí cumplimentando el protocolo de participación de la convención. Bueno, señoras y señores, el momento de Yami Nal en la Convención Colorada. Sin zócalo, por favor. Y 27 con alguien que también vuelve a su casa. Y quiero que se pare, está por ahí, y si puede acercárselo a estrechar la mano del presidente de la República, del presidente del partido, que le va a entregar un pin como tenemos nosotros los colorados, porque estamos orgullosos de pertenecer a este partido. Bienvenido al partido, colega Yami Nal. Ahí te va a poner, te regala el pin del partido. Y tenemos 2 senadores que vuelven al partido. Cerramos con 27 senadores. 27 senadores y entramos 23. Bienvenidos nuevamente a nuestro partido. Muchas gracias a todos ustedes. Allá en Ibicuí, entre cerros y collados, había nacido el hombre del Partido Colorado. Allá en Ibicuí, entre cerros y collados, había nacido el hombre del Partido Colorado. Colorado, un gran partido nacional republicano, aunque va, querido hermano, la tradición nacional. Colorado, un gran partido nacional republicano, aunque va, querido hermano, la tradición nacional. Gracias.
Bueno, amigos, a esas alturas de la mañana, cuando teníamos, 40 grados fácilmente, los compañeros que habían estado trabajando en la jornada, los del área técnica, decían que el calor era insoportable, más de 40 grados de calor, y ese fue un momento caliente, vibrante de la mañana, y habrán escuchado que los músicos que acompañaban a Yaminal medio que se fueron un poco al carajo, ¿verdad? Después de seguramente de beber algún espirituoso que les extravió un poco las cuestiones de la armonía, la melodía y el ritmo. Y la pregunta que vamos a seguir haciéndonos es, Maraico, Ollapós y Cuey, bueno, estaban obligados a hacer estatutariamente, cíclicamente el Partido Colorado debe tener convenciones ordinarias. Pero parecía que esta convención obedecía a una agenda bastante precisa, que era fogonear la idea de pedir desde el mandato de los convencionales para que las autoridades partidarias, nada menos que Horacio Cartes, dijesen, bueno, es la voz de la gente. Se levantaron varios convencionales a decir, hagamos uso de los recursos de la democracia y de nuestra mayoría tan bien ganada en las últimas elecciones para generar un mandato a nuestros representantes en ambas cámaras del Congreso y que se opere decididamente aquello que en derecho corresponda y que las leyes permitan, las reglas permitan, para impulsar la modificación del texto constitucional y dar apertura a la posibilidad de que, en términos prácticos, Horacio Cartes tenga una segunda oportunidad de ser presidente de la República. Luego apareció Mr. Nephew y ahí pasaron algunas cosas. La amonestación a Estela Mariscano, el blanqueo a Hugo Velázquez y Juan Carlos Duarte, parecía que querían acompañar la idea de que institucionalmente se estaba haciendo algo. Y ahí apareció también el fiscal general del Estado, que justo le coincidía el cumplimiento de un año en el cargo. Entonces salió en procesión a recorrer medios de comunicación, en uno de los cuales dijo que, bueno, ¿qué es lo que tanto quieren si este asunto de solucionar y esclarecer el asesinato de Pechi, ni Mandrake lo puede lograr? Se le cayó un poco la cédula con el tema del mago Mandrake al señor Emiliano Rolón Fernández. A ver si tenemos por ahí las imágenes mientras ya saludamos a la diputada Joana Ortega, que nos acompaña en una comunicación Zoom. Tenemos esas imágenes, por favor, de Emiliano Rolón, que dijo, ni Mandrake puede resolver el asesinato del fiscal Pechi. Bueno, Mandrake, para la perrada por acá, Mandrake. Imagínense que yo soy un pibe de 60 años y cuando yo era mitad y Mandrake ya era cosa de viejos. Es una figura de Marvel, un mago que hacía de las suyas para luchar contra el crimen. Ni Mandrake puede resolver el tema del asesinato del fiscal Pechi. Bueno, Mandrake tenía un colaborador que se llamaba Lotario. Nosotros presumimos que en la fiscalía hay un otario que no tiene ni siquiera prolijidad política para decir semejante cosa. Ahí están Mandrake y Lotario. Nosotros tenemos la fiscalía y el otario. Y finalmente, para tener una explicación de por qué las cosas son como son, la chica y del mago Mandrake o Mandrake era Narda. Quizás por eso la justicia tarda. Bueno, Narda, conforme al relato de Marvel, de Stan Lee, el creador del Hombre Araña, de Spider-Man, Narda es la princesa de la nación ficticia europea de Cocaine. Por favor, véanlo, amigos, no estoy mintiendo. La nación ficticia europea de donde provenía la novia del mago Mandrake se llamaba Cocaine. Bueno, es Narda y la seducción de su país, Cocaine, lo que impide que Mandrake pueda solucionar el problema de Pechi. En fin, da vergüenza a nuestro fiscal general del Estado. Vamos a hablar con la diputada Joana Ortega. Joana, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Quique, un gusto conversar contigo y con toda tu audiencia. Bueno, estamos un poco en función de Yapucamba, porque son penosas estas expresiones
de la cabeza de una institución con plenas facultades investigativas que declara, sin haberlo intentado, que nadie va a resolver el asesinato de Pechi. Y sin embargo Colombia lo resolvió. Sí, la verdad que es como una entrega ya o una posición de brazos cruzados, digamos. O sea, está como entregado a nuestro fiscal con este y con otros casos, ¿verdad? Y bueno, vemos con mucha preocupación porque este es el resultado de este copamiento del que hablábamos, que se dan todos los órganos de poder, extrapoder, que finalmente funcionan en complicidad para que la justicia en este país no exista. Y bueno, y los políticos siguen haciendo lo que quieren, porque no olvidemos que con una justicia que no es independiente, órganos de extrapoder que están también copados por el mismo sector político, lo que termina sucediendo es que todo esto se pone al servicio de unos políticos inescrupulosos que hacen lo que hacen, porque tanto la muerte del fiscal Pechi como muchos otros episodios que hoy no están siendo investigados tienen una fuerte carga política y de injerencia política de personas vinculadas al poder y al sector oficialista específicamente. Bueno, y comentaba, diputada, que conmemorando su año de servicio al frente del Ministerio Público, el señor Rolón Fernández salió a pasearse por los medios de comunicación y a los colegas de este medio especializado en temas jurídicos, en temas judiciales, que es El Observador, podemos poner la pantalla al aire, Marcelito, insistió con uno de esos grandes temas que sí puede resolver sin ayuda de Mandrake. Emiliano Rolón Fernández insistirá en que se saquen las lomadas de las rutas. Me parece que a este amigo hay que darle el Ministerio de Obras Públicas y no el Ministerio Público precisamente. Bueno, diputada, a nuestra materia... Un poco desorientado. Bueno, los que tropezamos con el lomo de burro parece que somos nosotros. Y yo no termino de llorar por el hecho de que Rolón Fernández fue elegido fiscal general del Estado y en el clasificador del meritódromo de quienes hicieron mejores puntajes, él estaba en el puesto número 15 y mucho más arriba que él estaba Mónica Seifar, estaba Cecilia Pérez, estaba Jorge Rolón Luna, personas de carácter y de sólidos conocimientos y de gran compromiso y de coraje. Personas que hubiesen puesto un poco más de pasión por lo menos en el trabajo. Esas cosas inexplicables que tienen los procesos de selección, donde el que mejor puntúa finalmente no es el que va a ganar, no va a quedarse con la silla porque hay un criterio subjetivo que finalmente hace que otras personas lleguen. Llegó Rolón Fernández y hace un año que estamos llorando. Usted que conoce los procesos y de la marcha del Congreso con respecto a la sanción de la ley del presupuesto, por ejemplo, yo particularmente decía, Rolón Fernández está comiendo sapos y no haciendo nada, y no diciendo, ni siquiera elevando la voz, porque espera que le aprueben el presupuesto. Cuando le aprueben el presupuesto y tenga capacidades financieras para arreglar la casa y tener condiciones, bueno, ahí va a sacar el hacha y le va a meter para adelante. Bueno, lo primero que le pasó es que este año él tiene menos presupuesto que el año pasado, así que si venía tibio con más presupuesto, ahora que tiene menos, estamos en el freezer, diputada. La que tiene menos presupuesto, o el que tiene menos presupuesto es el Ministerio Público, no precisamente los Rolón Fernández, ¿verdad? Y sí, hay que hacer también una... Porque ahí hay una familia ubicada en algunos cargos públicos que uno mínimamente debería cuestionarse si ocupa un cargo como el que él ocupa, ¿verdad? Y eso que yo digo, todos los familiares de quienes hacemos política o ejercemos cargos públicos, por supuesto que tienen posibilidades de concursar para puestos públicos. Es decir, mi decisión no puede afectarle a mi sobrina, a mi sobrino, a mi primo, a mi prima. Lo que no puede suceder es que se utilice como un canje político en la contratación de familiares. Y lastimosamente, en el caso de Emiliano Rolón, hay muchas dudas respecto a la contratación de sus familiares en el sector público. Así que yo a todo esto del presupuesto le pondría un signo de interrogación. Lógicamente, el Ministerio Público sufre una carencia de presupuesto, resultado también de los acuerdos políticos que se hacen en el Congreso la mayoría. Yo fui parte de la bicameral y por supuesto no estoy de acuerdo con asignar un presupuesto tan paupérrimo al Ministerio Público.
Pero eso siempre es parte de acuerdos políticos, ¿verdad? Y él tampoco sale a señalar esta como su principal dificultad, es decir, se sienta tranquilito. Entonces, por ahí no sé, será por el presupuesto familiar que sí funciona, a diferencia del presupuesto general de gasto. Bueno, la caridad cristiana empieza por casa, dice un viejo dicho. Diputada, ¿qué le deja la Convención Colorada? ¿Qué apuntes tomó a decir pasa por acá? Qué interesante esto, o no entiendo nada, ¿para qué se juntaron? Si la gran noticia era recibirle a dos reciclados, a Yaminal y a Patrick Kemper. ¿O hay otros propósitos que no se leen así muy en superficie? Hay que tener mayor experiencia o una mirada aguda como la suya, por ejemplo. A ver, superficialmente, Quique, a mí me deja una sensación de felicidad y de tranquilidad única. Porque tener en nuestra fila, o aparentemente tener entre nosotros personas opositoras que no son tal, y que luego un día deciden, de forma servil, igual que Santiago Peña, ir a ponerse el pañuelo colorado y asumir su coloradismo y su compromiso con el patrón, a mí me parece fantástico, ¿verdad? Creo que mucho más daño hubiesen hecho si seguían infiltrados en nuestras fuerzas políticas, haciendo desde adentro el juego para el partido. Entonces a mí me parece fantástico que ellos asuman su posición política de servilismo hacia un patrón y que, bueno, lo hagan públicamente y nos dejen de joder en la oposición. Esa es la verdad. Así que de buena primera a mí me parece fantástico lo que sucedió ayer. Nos saca un peso de encima, varios kilos de encima además, en estos casos, ¿verdad? Y bueno, tendrán ellos el destino político que tengan que tener, o tendrán sus cuentas bancarias abultadas tal vez hoy, la suerte de no sufrir lo que sufre el resto del pueblo en manos del cartismo, ¿verdad? Pero por otro lado me parece que nos deja a nosotros también como oposición una tarea de asumir desde esa minoría la responsabilidad de dirigir un proyecto político que tiene que ser necesariamente de unidad, es decir, ya no pueden existir excusas en este escenario, y de la ciudadanía también de comprometerse con nosotros a construir algo como una alternativa a esto que vemos hoy, ¿verdad? Porque yo siempre digo que en política las responsabilidades son compartidas, ¿verdad? En el caso del Congreso, sobre todo, que es un cuerpo colegiado donde existen distintos signos políticos con representación a través de las distintas bancas y bancadas que se ocupan allí, yo digo, el poder compartido da como resultado una responsabilidad compartida. Pero en este caso, en el cual la mayoría absoluta que hoy ya tiene el cartismo en ambas cámaras es verdaderamente aplastante respecto a la fuerza que podemos tener como oposición, a nosotros lo que nos queda es pensar un proyecto que plantee propuestas de unidad en la práctica, pero propuestas para un Paraguay distinto al que tenemos hoy, y hacer testimonio de eso, resistir esos 5 años, porque toda la responsabilidad recae sobre esa mayoría oficialista. Es decir, hoy ellos no tienen excusas realmente para no mejorar este país de principio a fin, es decir, de asunción a lo más profundo, a lo último que pienses del Paraguay profundo, digamos, hasta el último punto del país. Esa mayoría aplastante en 2 cámaras tiene la responsabilidad de sacar este país adelante. Y si no lo hacen, no pueden en ningún momento compartir la responsabilidad con nosotros. La responsabilidad es exclusiva de ellos. Entonces yo creo que a un gran poder viene una gran responsabilidad que ellos la van a tener que asumir. Yo no sé qué excusas va a tener Santiago Peña dentro de 6 meses con la aplastante mayoría parlamentaria que tienen ambas cámaras para no arreglar el sistema de salud pública, el sistema de educación. Es decir, en la discusión del presupuesto de este año, para el 2025, el gobierno tiene que garantizar, dar un giro en este país, en las deudas históricas que los gobiernos colorados tienen con la ciudadanía, y si no lo hacen es porque de verdad no les importa a la gente, porque la mayoría la tienen absoluta para poder hacerlo. Es decir, desde mañana, si ese país no se arregla, tiene responsable con nombre y apellido, y es la cúpula cartista que gobierna hoy el Paraguay, en todas sus instancias. Diputada, le quiero hacer escuchar brevemente algo que dijo
Basilio Núñez, quiero su interpretación. A ver, Marcelo, si ponemos esto al aire, por favor. Y 27 con alguien que también vuelve a su casa. Y quiero que se pare, está por ahí. Y si puede acercárselo a estrechar la mano del presidente de la República, del presidente del partido, que le va a entregar un pin como tenemos nosotros los colorados, porque estamos orgullosos de pertenecer a este partido. Bienvenido al partido, colega Yaminal. Ahí te va a poner, te regala el pin del partido. Y tenemos 2 senadores que vuelven al partido. Cerramos con 27 senadores. 27 senadores y entramos 23. Bienvenido nuevamente a nuestro partido. Bueno, ahí está. Entramos 23, somos 27 y si le sumamos los 4 liberales, no tan liberales, ya vamos a 31 votos dóciles a la agenda del cartismo. ¿Para qué, diputada? Bueno, yo creo que todas estas nuevas incorporaciones, en público recibieron su PIN, en privado vaya uno a saber qué negociaron y qué recibieron a cambio de ir a cantar la polka colorada, ¿verdad? Pero creo que a nosotros como oposición nos tiene que dejar una tarea, que es no volver a aceptar que cualquier persona que venga a llamarse opositora lo haga, o ocupe espacio, digamos, en nuestras listas, porque tiene que haber y que una trayectoria que uno considere en el momento de integrar las listas, ¿verdad? Esta gente ya era colorada antes de ir a cantarle la polka colorada a Horacio Cartes. Esta gente ya era colorada antes de ponerse el pañuelo colorado. Y lo que nosotros hicimos mal fue ser tan flexibles que aceptamos que vengan este tipo de personas a ocupar espacios cuando no tenían ningún antecedente de trayectoria, de militancia política, de lucha por la democracia. ¿De qué trayectoria podemos hablar cuando hablamos de Patrick Kemper o de Yaminal? Ninguna, 0 trayectoria. No tienen una historia que les respalde, no tienen una conducta política que les respalde. Por lo tanto, para mí es lógico que se vayan y se entreguen y se vendan a cualquiera, al patrón más, qué sé yo, asqueroso, si querés llamar, que podría tener alguien en esta democracia como lo de Horacio Cartes, ¿está? Por un lado. Pero por otro lado, sí que creo que también yo me animo a decir que es gente sin un futuro político. Que esa gente es un accidente en la política y es resultado de nuestra credibilidad dentro de la oposición, de darle espacio a personas que vienen a decir yo vengo a colaborar con el proyecto, ¿verdad? Ingenuidad y todo, si queremos llamarlo así. Pero creo que ahí, esto que yo escuché el audio ahora, no te estoy viendo en imagen, ¿verdad? Pero hace rato pasabas el video. Cuando la senadora Yaminal sube al escenario, hay una imagen que para mí retrata, que se ve detrás, que para mí retrata exactamente lo que sucedió ayer en el Partido Colorado y lo que va a marcar de alguna manera el futuro de esa cúpula, que además está secuestrando la voluntad de muchos colorados de bien. Porque yo cuando digo el Partido Colorado me refiero a esa cúpula, no todos los colorados. Este país está también forzado a partir del trabajo de muchos colorados de bien. Y la imagen detrás, cuando Yaminal sube al escenario, es la de Lilian Samaniego, una colorada a la que yo respeto, pese a las diferencias que podemos tener, que son gigantes, enormes y distantes en términos ideológicos, íntegramente vestida de negro, Piqué. Porque lo que empezó ayer fue un verdadero velorio, que yo estoy segura que va a terminar en eso, en el 2026, con los resultados del Partido Colorado. Hay un descontento que es creciente. Así que a mí me pareció, es una imagen así, si querés resumir la Convención Colorada, es Lilian Samaniego vestida íntegramente de negro. Ellos ayer terminaron de enterrar parte de la historia política de su partido. Los cartistas, a ellos me refiero. Terminaron de enterrar parte de la historia política de su partido, que les va a condenar en las próximas elecciones, yo de eso estoy seguro. Diputada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el contacto. Joana Ortega, diputada de oposición verdadera, porque ya sabemos que hay oposición de UAU también, que están detrás de chapas políticas que incluso ya les son negadas, pero siguen aferrándose a ellas, fingiendo demencia y creyendo que todos afuera
somos unos idiotas que no entendemos cuál es el partido que juegan. Vamos a hacer una pausa muy breve, amigos, y a la vuelta seguimos explorando opiniones y reacciones a la Convención Colorada, claves de la Convención Colorada. Gobierno de Santi, gobierno sincero. Perdón, gobierno con cero. Del dicho al hecho, en febrero lanzaron el plan Hambre Cero en las escuelas y un mes después se lleva a cabo con total éxito la no entrega de almuerzos y meriendas. Ni un caramelo, ni un chupetín, ni un pedacito de chocolatín, ni una chipita a lo largo y ancho del país. Los estudiantes y sus padres están más enojados y confundidos que la esposa del oso Jatar. Paralelamente, en solo una semana se concretó el plan tenis. Intendente 6, Santi 0. Porque además de retener todos los recursos del Fonacide, los Intes le enchufaron al Presi la retención del 100% del impuesto inmobiliario. Para ponerse a tono, el Banco Central publicó su anuncio de inflación cero, que con la gente pagando el kilo de tomate más caro que el peseto y con los pasajeros gastando en Uber y Bolt por no tener transporte público, de inmediato recibió la calificación de credibilidad cero. Finalmente, desde la olla de Barrio Obrero, donde sigue la aguda escasez de goles y de copas internacionales, el presidente azulgrana desmintió que estén estudiando la posibilidad de que el club pase a llamarse Cero Porteño. Jennifer de la Cruz para Mega TV. Contigo, Quique. Hay límite, doña Arejazar, jugó la raya en Cero Porteño. Bueno, está el ex senador nacional Hugo Richer, que integra todavía núcleos de gestión político que responden a la dinámica de este Frente Guazú, que todavía tiene representación en el Congreso Nacional, pero lejos está del esplendor de 5 senadores, 6 senadores que supieron tener en otras temporadas. Hugo, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Te escucho como si fuera, se decía antes en el medio radiofónico, como en un pozo, pero te copio, te escucho, pero te copio. Bueno, le agradezco el esfuerzo de entendernos. Estamos en una nochecita desafortunada en los detalles técnicos. A veces los duendes se meten entre los diodos y tiristores y placas electrónicas y nos hacen sufrir un poquitito. Quiero compartir con la audiencia esta repetición y también para inducir un poco nuestra conversación de una de las pocas personas que expresaron una idea que caminaba un poco al borde de aquello que se había hecho consenso de que no se hablaría en la Convención Colorada, pero esto decía el dirigente político colorado de Capital, de una seccional de Capital, Miguel Sosa. Muy brevemente. Y por último,
Los políticos tenemos que asentar postura y tener carácter. Lo mitad que ye oñejan más. A nivel que ye lo mitad. La belleza pelleruré uso de palabras. Y decirle también que es importante llevar adelante la discusión de una constituyente más adelante de reformar la Constitución Nacional. Entonces, presidente, quiero solicitar la discusión. Interesante hablar de una constituyente para más adelante modificar la Constitución Nacional. ¿Es la razón de ser del todo el núcleo, el sueño y el desvelo del cartismo, Hugo? Mira, es posible que sea un deseo, es muy probable que sea así, ¿verdad? Ahora, ya no tanto el tema de la posibilidad de que en esta convención se hable de la constituyente, pero yo no creí que eso se ponga en la agenda de esta constituyente, pero de esta convención. Porque más allá de mi interpretación constitucional, de si se puede vía enmienda o no se puede, también el cartismo finalmente puede llamar por la vía de la reforma, ¿verdad?, que es el recurso constitucional. Pero más allá de la interpretación constitucional, para llamar a una constituyente se requiere de otra cosa que no hubo en el 2017, que son las condiciones políticas para llamar a una constituyente. Creo que Horacio Cartes, más allá de que quiera, sueñe con esa posibilidad, no están dadas esas condiciones políticas pese a la aplastante mayoría que tienen en el Congreso en este momento. O sea, llamar a una constituyente por cualquiera de las vías significaría posiblemente un debilitamiento también de Horacio Cartes por la propia situación de Horacio Cartes. Me refiero a su situación a nivel internacional, las acusaciones que pesan sobre él. O sea, yo realmente no creo de que existan esas condiciones políticas y no creo que Horacio Cartes quiera arremeter a una constituyente entendiendo cuál es la situación de Horacio Cartes. A ver, digamos que se sincronizan los relojes de las urgencias democráticas paraguayas con los tiempos norteamericanos y finalmente algún gravamen más poderoso cae sobre la figura de Horacio Cartes, de quien tenemos que recordar, Hugo, que hace más de 20 años que el nombre de Horacio Cartes forma parte de informes de inteligencia que lo señalan como una persona que incursiona en la zona gris, en la zona cenicienta de la industria del tabaco, expandiendo su imperio de cenizas desde Paraguay hasta llegar prácticamente al Golfo de México. Justamente hoy, Tiempo Argentino publica un informe que asocia a una tabacalera que lleva la impronta del presidente uruguayo Lacalle y que está entrando a competir en mercados clandestinos como Colombia, donde antaño reinaba Horacio Cartes. Es decir, si tomamos la fecha del primer informe que hay, digamos, contra o caracterizando a Horacio Cartes como un sujeto de cuidado, año 2002, 2003 más o menos, al 2023, cuando aparece la designación de persona significativamente corrupta, y principios del 2024, cuando viene la sanción de la OFAC, y han transcurrido 22 años. ¿Será que estamos como esperando un milagro, Hugo? Mira, vamos a partir de algunos hechos históricos que, así como empezaron, cayeron, más tarde o más temprano. Pero ese es un ciclo histórico inevitable, y yo, que soy una persona que tiene bastante información, sabe que eso es así. Creo que a nivel local las posibilidades de profundizar una investigación sobre la situación de Horacio Cartes evidentemente es difícil.
en el plano judicial, en el plano del Ministerio Público y fundamentalmente en el plano político. Ahora, eso es hoy. Esa relación o esa correlación de fuerza que se expresa políticamente y que tiene un impacto en la economía, tiene un impacto en los poderes del Estado, es indudable, ¿verdad? Pero veremos qué va pasando, ¿eh? Vamos a ver qué ocurre, porque lo que te decía antes, lo que empieza acaba terminando, y acá en el Paraguay tenemos muchísimos ejemplos, algunos duraron más, otros duraron menos, pero a mí me parece que la lucha contra el poder de Horacio Cartes está mal enfocada. Y está mal enfocada porque ya yo recurro al ámbito político. Creo que la agenda de la oposición, la que señala a Horacio Cartes como un obstáculo importante para la democracia en el Paraguay, tiene que hacerse una agenda nacional y no solamente una agenda anti-Cartes. Esa agenda nacional de parte de la oposición para derrotar a este problema que es Horacio Cartes es lo que no existe. Finalmente, tenemos que ser autocríticos y hay que decir que hay que construir esa agenda. Y digo eso, Quique, porque la manera de derrotar a alguien que tiene un poder como ahora, como lo tiene Horacio Cartes, es a través de una victoria política. Y la victoria política será a través de una fuerza política organizada, a través de una agenda que logre finalmente movilizar las fuerzas, las energías de una sociedad. Eso es lo que no tenemos. Y creo que en las últimas elecciones ha sido muy evidente que el simple discurso contra Horacio Cartes no ha dado resultados. O sea, yo creo que la lucha contra el cartismo y el Partido Colorado requiere de una agenda convocante, que reorganice una fuerza política, porque este problema que tenemos ahora, con el cigarrillo, con el tema de las mafias, esto va a venir a traer una victoria política. Y ahí está, yo creo que el problema principal que tiene la oposición y que tenemos nosotros, y que tenemos que hacer el compromiso de tratar de reorganizar eso para, reitero, lograr una convocatoria importante de adhesión, de apoyo, que finalmente termine esto, limpiando los obstáculos que tenemos en este proceso democrático. Hugo Richard, en el 2008 fue posible lograr la Alianza Patriótica para el Cambio, que llevó a Fernando Lugo y a sus compañeros a romper la hegemonía del Partido Colorado en el poder. Y aquel soporte político fundamental, por su oficio electoral, por su disciplina, por su cuantía, era el Partido Liberal Radical Auténtico en su mejor forma probablemente. Hoy, transcurrido el tiempo, probablemente tenemos la versión más raquítica y más complicada del PLRA. Es decir, que cualquier idea de construcción de un espacio de oposición hoy tiene menos capital que el que tenía 12 o 14 años atrás. Y sí, es cierto. Mira, creo que hay figuras en la oposición y esa es una crítica que yo lo digo directamente, que se han preocupado más de construirse como figura de la oposición. A mí no me parece mal eso, pero no han tenido la capacidad, digo, la gente que hoy día ocupa cargos parlamentarios, por ejemplo, de organizar la oposición, de tomar iniciativas para organizar la oposición. Ese es un déficit muy importante que tenemos. Evidentemente el PLRA no sé si es el factor aglutinante y convocante para ese camino del que estamos hablando, ¿verdad? Pero el camino tiene que abrirse de alguna manera, tiene que construirse de alguna manera. Pero, y acaba seguramente la segunda reflexión,
yo veo muy difícil que ese camino se construya con liderazgo desde el Congreso, desde las cámaras del Congreso. Por la caracterización que tenemos, allá hay figuras muy importantes, pero no han podido hasta ahora por lo menos trascender de tal manera a ser convocantes. Y yo creo que ese camino hay que buscarlo dentro de la sociedad. O sea, hay que salir a hablar con la gente. Leía no sé a quién hoy en Twitter decían, hay que salir a hablar con la gente, hacer asambleas populares, conectar con la gente. A mí me parece que por ahí está el camino. Puede ser un camino más largo, más corto, pero y desde ahí también se puede apoyar a la gente que está con la decisión de tener una conducta política de combatividad y alguna lucidez en el Congreso, que no son varios. Pero a mí me parece que el Congreso es hoy muy limitado por la aplastante mayoría de cartita colorada, pero a los que están ahí tenemos que buscarlo y vincularlo con la sociedad. Estoy casi convencido que ese es el camino para mirar más adelante. No sé si para el 2028, el 2033, pero ese es el camino que tenemos que empezar a construir ahora. Hugo Richer, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo, Quique, a la audiencia también, un abrazo. El ex senador nacional Hugo Richer, de una muy prestigiada opinión y de una mirada muy amplia. Se aprende mucho escuchándolo al señor Richer, que ha sido nuestro último entrevistado de la noche de hoy. Les agradecemos mucho la sintonía, prometemos regresar a las 21 horas del próximo domingo, pero recuerden que también de martes a viernes vamos de 21 a 22 aquí en Mega TV.